¿Alguna vez te has despertado en un día cualquiera y simplemente ya no ves color en nada? ¿Has mirado tu vida y pensado, ¿por qué todo lo que antes me daba placer ahora parece muerto? ¿Y si esa sensación no fuera un defecto, sino una invitación silenciosa de tu alma? Jung decía que mientras no nos volvamos conscientes, el inconsciente seguirá dirigiendo nuestra vida, y a eso le llamamos destino. James Hollis recuerda que lo que más nos hiere no es el dolor, es el vacío. Y como diría alguien inspirado por Jung, cuando el alma quiere crecer, desmonta la farsa. La verdad es que vivimos intentando llenar el silencio con ruido, el aburrimiento con distracciones, la falta de sentido con vicios elegantes, redes sociales, series, consumo, dopamina en cápsulas. Pero en el fondo, tú lo sabes. Sabes que no es solo cansancio físico, no es solo estrés, es algo más oscuro y más verdadero. La vida ha perdido su brillo no porque estés fallando, sino porque algo dentro de ti se niega a seguir viviendo en automático. Y esto no es depresión en el sentido clínico, es el colapso del personaje, es el basta del alma. Carl Jung llamó a esto la noche oscura del alma, un periodo de ruptura en el que todo lo familiar se desmorona y lo único que queda es el silencio incómodo pero sagrado del reencuentro contigo mismo. ¿Y si esta apatía fuera un rito de paso? ¿Y si tu verdadero yo estuviera rebelándose contra el teatro que armaste para sobrevivir? Este video no es un manual para sentirte mejor. Es un espejo, una inmersión profunda en por qué nada parece divertido como antes y cómo ese sentimiento puede ser el inicio de tu individuación, el nacimiento de una vida que por fin tiene sentido. Porque quizá no estés roto, quizá solo estás siendo llamado a despertar. Lo empiezas a notar poco a poco. Primero, esa película que siempre te hacía llorar ya no te mueve. Luego, el desayuno se vuelve solo un gesto, la música, un ruido, el abrazo, una formalidad. Y un día te encuentras mirando al techo a media tarde con una pregunta silenciosa arrastrándose dentro de ti. ¿Qué me está pasando? Pero la respuesta no llega, porque lo que te falta no es energía, es significado. No estás aburrido del mundo, estás agotado de ser alguien que ya no eres. Esa sensación de que nada es divertido como antes no es solo un síntoma de la vida moderna. Es una ruptura psíquica profunda, y lo más perverso, llega sin avisar. No explota, se infiltra. Primero culpas al trabajo, al tiempo, al cansancio. Después empiezas a culparte a ti mismo. ¿Será que me estoy volviendo flojo, frío, malagradecido? Pero la verdad es mucho más sutil y mucho más sagrada. Carl Jung describió ese estado como el inicio de un proceso psíquico radical. No es enfermedad, es un llamado. El nombre que le dio, la noche oscura del alma. Y al contrario de lo que parece, no empieza con dolor, empieza con silencio. Un silencio sofocante, un mundo interior que dejó de reaccionar, un cuerpo que aún se mueve, pero sin entusiasmo, un rostro que sonríe, pero no siente. Es como si la vida se hubiera convertido en una obra de teatro y tú fueras un actor que olvidó por qué entró en escena. Pero aquí está la clave. Esto no es el fin de algo malo, es el comienzo de algo verdadero. Jung decía que cuando el yo profundo se cansa de ser ignorado, empieza a sabotear los placeres superficiales. Lo que antes bastaba para mantenerte distraído ahora suena falso. El chiste es forzado, la fiesta vacía, el romance mecánico, el feed insoportable. Y entonces, algo dentro de ti, aunque sin palabras, grita: ya no puedo seguir fingiendo. No es que ya no sientas placer, es que ahora tu placer exige verdad. Ya no puedes vibrar con lo que antes te mantenía anestesiado, porque tu alma creció,
y el mundo que la rodeaba se volvió demasiado pequeño. James Hollis, profundo intérprete del pensamiento junguiano, afirma que ese estado que llamamos apatía es muchas veces el alma intentando crecer en un espacio que no permite expansión. Según él, lo que llamamos depresión es muchas veces el alma negándose a seguir viviendo una mentira. Y eso nos confronta con una verdad dolorosa. Muchas de las cosas que construimos, que conquistamos, que mostramos, no fueron hechas para nutrirnos, fueron hechas para protegernos. Y ahora que esa protección ya no es necesaria, se ha convertido en una prisión. Esa pérdida de encanto es el alma pidiendo aire. Y aquí está el mayor de los paradoxos. Se manifiesta como muerte, pero en realidad es un nacimiento. No estás perdiendo el gusto por la vida. Solo estás siendo obligado a darte cuenta de que el placer por sí solo no basta. Necesitas profundidad. Necesitas significado. Necesitas dejar de huir de ti mismo. Pero este inicio de camino es brutal, porque nadie te enseña a lidiar con este tipo de vacío. La sociedad te ofrece distracción, no introspección, y cuando empiezas a desconectarte de lo superficial, el mundo te llama problemático, desmotivado, débil. Pero Jung lo sabía. El verdadero colapso no es fracaso, es despertar. Tal vez estés justo en ese punto ahora, donde todo parece gris, donde no hay ganas de seguir, pero tampoco hay valor para cambiar. Si es así, entiende esto. No es un defecto, es una travesía. Estás saliendo de la zona de confort de un yo fabricado para entrar en el terreno salvaje del yo auténtico. Y eso duele, pero también libera. Puede que no te estés divirtiendo, pero tal vez estés por primera vez escuchando el llamado de tu alma. Carl Jung no creía en accidentes del alma. Para él, el colapso emocional, el vacío psíquico y el desánimo existencial eran invitaciones disfrazadas. Invitaciones a dejar de ser quien el mundo te ordenó ser y comenzar a descubrir quién eres realmente. Y eso exige algo: la muerte simbólica del falso yo. ¿Pero qué es ese falso yo? Es el personaje que creamos para sobrevivir, la versión de nosotros que aprende desde muy temprano a ser amable, funcional, productiva, interesante, deseable, aunque eso implique enterrar partes completas de nuestra esencia. Jung llamaba a eso la persona, la máscara que usamos para movernos socialmente. Y durante un tiempo sirve, protege, ayuda, pero llega un momento en el que esa máscara comienza a asfixiar. Lo que antes era adaptación se vuelve prisión. Y es justo ahí cuando muchas personas entran en crisis, porque aquello que nos hacía funcionar ya no funciona más. La sonrisa automática cansa, el éxito pierde sabor, los aplausos se vuelven ruido. Te miras al espejo y te preguntas, ¿quién es esta persona que estoy fingiendo ser? Jung veía esta crisis como un punto de quiebre esencial, el inicio de la individuación, es decir, el proceso de volverte aquello que eres en esencia, y no solo lo que aprendiste a parecer. Y este proceso no es bonito, no es lineal, es una especie de derrumbe interno, donde tus certezas se rompen, tus deseos se confunden, y todo lo que era sólido comienza a disolverse. Es como si el alma dijera, ahora que sobreviviste, es momento de vivir de verdad. James Hollis, en su lectura moderna de Jung, profundiza esta idea con brutal honestidad. Él afirma que, en determinado momento de la vida, nuestro modelo de existencia se agota. La estructura que creamos, valores, decisiones, creencias, ya no sirve. No porque falló, sino porque ya cumplió su función. Y en ese momento, ya no basta con intentar volver a ser el de antes, porque el antes no te alcanza.
El viejo yo está muriendo y resistirte a eso es resistirte al nacimiento de lo nuevo. Jung decía, la separación del yo en persona y sombra es necesaria para el crecimiento. La persona es lo que mostramos, la sombra es todo lo que ocultamos y que tarde o temprano exige ser integrado. Ahí es donde empieza el verdadero trabajo, enfrentar la sombra, aceptar que dentro de nosotros hay frustraciones, miedos, deseos y dolores que fueron ignorados tanto tiempo, que crearon un vacío existencial. Y ese vacío ahora se manifiesta como apatía. Pero no te equivoques, eso es el anuncio de algo grande. Jung veía la noche oscura del alma como un rito de paso milenario. Un tiempo de silencio profundo donde el alma desmonta el escenario para reconstruir el guión. La sensación de ya no me reconozco no es señal de colapso, es señal de que dejaste de actuar. Y es en ese terreno inestable donde comienza el viaje del verdadero yo. Empiezas a cuestionarlo todo. ¿Qué me enseñaron que en realidad nunca creí? ¿Qué estoy sosteniendo solo por miedo a decepcionar? ¿Qué dentro de mí todavía me pertenece y qué fue prestado? Estas preguntas duelen, pero son las que rompen el ciclo de la anestesia, porque el dolor de la muerte del falso yo es también el dolor del nacimiento del alma auténtica. Por supuesto, el mundo no va a aplaudirte por eso. El mundo prefiere la versión predecible, funcional, productiva. Pero tú no fuiste hecho para complacer a un sistema. Fuiste hecho para vivir con integridad. Así que si hoy sientes que estás perdiendo el control, que todo se viene abajo, que nada parece tener sentido, no luches contra eso como si fuera un error. Míralo con valentía. Tal vez sea tu verdadero yo naciendo entre los escombros, y en ese nacimiento no necesitas tener prisa, solo presencia, porque, como dijo Jung, el árbol que crece hasta el cielo necesita tener raíces profundas en el infierno. El infierno que estás atravesando ahora puede ser el suelo donde nace tu libertad. Hoy en día estamos rodeados de placeres fáciles y distracciones infinitas. Todo es rápido, todo es estimulante, pero todo es superficial. Y cuando el alma empieza a gritar en silencio, el mundo ofrece un remedio: dopamina. ¿Te sientes vacío? Compra algo. ¿Estás aburrido? Haz maratón de una serie. ¿Estás perdido? Sube una selfie y ve cuántos likes consigues. Pero Jung decía, las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, con tal de evitar enfrentarse a su propia alma. Y eso es exactamente lo que hacemos. Cuando la alegría muere, no buscamos sentido, buscamos anestesia, nos volvemos fugitivos del silencio, y en ese proceso nos volvemos sordos a nuestra propia verdad. James Hollis señala que el exceso de estímulos no es señal de vitalidad, sino de una desconexión profunda. Estamos constantemente ocupados porque nos aterra detenernos. Porque si nos detenemos, escuchamos. Y si escuchamos, tal vez no nos guste lo que hay dentro. El placer, en este contexto, se volvió un escudo contra el aburrimiento, contra el miedo, contra el dolor, pero también contra el autoconocimiento. Nos volvimos dependientes de microdosis de euforia para compensar la falta de significado, pero ninguna de esas euforias llena. Solo posponen el colapso, y cuando llega el colapso, es brutal, porque el cuerpo se cansa, la mente se quiebra, el corazón se rinde, y en ese momento, lo único que queda es el silencio. No un silencio pacífico, sino ese silencio que ensordece. La falta de sentido grita más fuerte que cualquier canción, y te das cuenta de que estabas intentando llenar un abismo con brillantina. Pero aquí viene el giro. El silencio que tanto temes es el portal que necesitas cruzar. Jung entendía el vacío no como un enemigo,
sino como un mensajero del inconsciente. Decía que, muchas veces, el alma nos empuja al silencio para que dejemos de correr en círculos y finalmente escuchemos, no con los oídos, sino con la intuición, con la memoria, con el cuerpo. Es en ese silencio incómodo e inevitable donde empezamos a distinguir placer de propósito. Descubrimos que felicidad no es lo mismo que vitalidad, que estar animado no es lo mismo que estar vivo. Hollis propone una pregunta devastadora. ¿Qué parte de ti está intentando nacer, pero no encuentra espacio? Esa pregunta no se responde con lógica. Se vive. Y la mayoría de nosotros responde con evasión, porque renacer duele, y para renacer primero hay que morir a lo viejo. Por eso, cuando todo lo que antes era placer se vuelve peso, no es porque estés fallando, es porque ya no puedes usar la distracción como anestesia. Tu sistema interno está rechazando lo superficial y te está empujando, quizá a través del dolor, hacia algo más profundo. ¿Y qué es ese más profundo? Es el encuentro con tu yo real, aquel que no necesita likes para sentirse amado, que no busca entretenimiento para sentirse vivo, que no teme al silencio porque aprendió a escucharse en él. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más transformadores de la vida son silenciosos? El dolor de un duelo, el nacimiento de una idea, la ruptura con una mentira, todos suceden dentro, lejos del ruido, lejos del espectáculo. Así que la próxima vez que sientas ese vacío, no huyas, no te distraigas, no finjas, siéntate con él. Míralo como quien mira un espejo y pregúntale, ¿qué vienes a mostrarme? Puede que escuches algo que lo cambie todo, o tal vez no escuches nada por un tiempo, pero incluso ese silencio ya será un comienzo, porque el fin del placer vacío no es el fin de la vida, es apenas el inicio de una escucha verdadera. Tal vez aún estés esperando que vuelva aquella antigua alegría, esperando que un día despiertes con ganas de reír sin razón, que el entusiasmo brote de la nada, que la vida vuelva a tener sentido, como lo tenía antes, pero ¿y si esa espera es justamente lo que te mantiene atrapado? ¿Y si lo que sientes ahora, esa extraña sensación de desajuste, es la voz de tu alma tratando de decirte, ¿ya no es por aquí? Jung creía que el alma no se mueve por placer ni por productividad, se mueve por integración, y eso significa dejar morir lo falso para que lo verdadero pueda nacer. Esa sensación de que ya no te gusta la vida no es un colapso, es una convocatoria a sumergirte, no a oír, a escuchar, no a llenar, sino a vaciar. El llamado del alma nunca grita, susurra, y muchas veces se disfraza de apatía, de tristeza, de cansancio, pero su esencia es siempre la misma: crecimiento. James Hollis nos recuerda que el alma siempre busca expandirse, y cuando está aprisionada en una vida demasiado pequeña, empieza a empujar las paredes. Rechaza seguir repitiendo papeles que ya no significan nada. Rechaza hábitos que anestesian en lugar de nutrir. Deshace las narrativas que creaste para sentirte aceptado. Y eso duele, porque crecer duele, porque no solo estás cambiando de opinión, estás cambiando de piel. Vas a perder partes de ti, vas a desaprender certezas, vas a decepcionar expectativas, pero a cambio ganarás algo raro: autenticidad. Y aquí está la paradoja de la transformación. Antes de sentir paz, sentirás confusión. Antes de encontrar sentido, te perderás. Antes de vivir de verdad, parecerá que todo se derrumba. Pero así es el proceso. La mariposa solo nace después del colapso de la oruga. Jung dijo, el viaje más noble que una persona puede hacer es hacia sí misma. Y ese viaje no ocurre en el ruido ni en la prisa. Ocurre en la oscuridad,
en el silencio, en el dolor que nadie ve. Por eso, en lugar de preguntarte cómo vuelvo a ser quien era, tal vez la pregunta más honesta ahora sea: ¿quién está intentando nacer en mí? No necesitas respuestas ahora. Necesitas coraje para sostener el misterio, espacio para dejar salir aquello que siempre estuvo ahí, sepultado por miedos, máscaras y distracciones. Y cuando empieces a escuchar de verdad, notarás que el alma nunca te abandonó. Solo estaba esperando a que dejaras de correr, a que soltaras el escenario, a que te cansaras de fingir. Y en ese momento, algo cambia. No de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Empiezas a moverte con otra brújula. Una brújula que no apunta a la felicidad inmediata, sino a un sentido más profundo. Una vida donde el placer ya no es fuga, sino consecuencia. Donde el silencio ya no incomoda, sino que se vuelve hogar. Donde el yo que emerge es extraño. Sí, pero completo. Ese es el llamado del alma. Y si lo estás escuchando, tal vez el cruce ya haya comenzado. Ya no te interesa lo que antes te distraía, porque ahora estás empezando a buscar lo que te transforma. Y eso lo cambia todo. La sensación de que nada divierte como antes puede parecer un colapso, pero desde la perspectiva de Jung, es una invitación radical a la verdad. La vida antigua ya no encaja. El personaje perdió su guión. El alma quiere escenario, no disfraz. No necesitas volver a ser quien eras. Necesitas descubrir quién está intentando nacer dentro de ti. Y recuerda, no estás solo. Este proceso es solitario, sí, pero no es exclusivo. Miles de personas, justo ahora, están sintiendo lo mismo. La misma falta de color, las mismas ganas de desaparecer o de por fin mostrarse como realmente son. El camino es largo, es íntimo, pero como dijo Jung, la vida no vivida es una enfermedad del alma. Y tal vez ese malestar que estás sintiendo sea la cura empezando a actuar. Nunca olvido una noche en la que me senté en el coche después de un día entero de reuniones, sonrisas, compromisos y vacío. Cerré los ojos en la oscuridad y pensé: si esto es vivir, algo está mal. Estaba en la cima de lo que todos esperaban de mí, pero en caída libre por dentro. Y fue en ese abismo donde encontré a Jung. No en un libro técnico, sino en una frase que me atravesó como una navaja. Lo que resistes, persiste. En ese momento entendí. Estaba resistiéndome a lo que mi alma quería mostrarme. Este video nació de ese lugar, de ese silencio, de esa travesía. Y saber que llegaste hasta aquí, escuchando esto, hace que todo valga la pena. Si esto te tocó de alguna manera, gracias. Gracias por permitir que esta conversación existiera. Por no salir corriendo ante el primer signo de silencio. Por enfrentar la pregunta más difícil de todas. ¿Qué está pidiendo mi alma ahora? Y ahora, con todo respeto y un poquito de ironía, ya enfrentaste el vacío. Reflexionaste sobre tu yo verdadero y todavía no le diste like a este video. Suscríbete, comenta, cuéntame en qué parte de tu travesía estás y ve estos videos que están en la pantalla. Uno va a consolarte, el otro va a confrontarte, pero los dos, si tú lo permites, pueden transformarte. Hasta la próxima, con silencio, con verdad y con alma.